El poeta, activista y escritor Javier Sicilia sufrió la guerra de Felipe Calderón. Perdió a su hijo. Y uno de los artífices, de los operadores de esta estrategia de guerra fue Genaro García Luna. Tenemos a Javier Sicilia en la línea. Bienvenido, Javier, una vez más a Los Periodistas. Buenas tardes, Álvaro, Alejandro, buenas tardes al auditorio. Muchísimas gracias. ¿Quién es, hasta donde usted lo entiende, Genaro García Luna, Javier Sicilia? Pues siempre ha sido un personaje muy oscuro. Nosotros no teníamos las pruebas, pero teníamos en 2011, cuando fue el asesinato de mi hijo y durante las movilizaciones del Movimiento por la Paz, el 8 de mayo que pedimos su cabeza. Si recuerdan, cuando llegamos lo primero que pedimos a Felipe Calderón fue que en un acto de buena voluntad despidiera a Genaro García Luna. Lo dije porque me llegaron no teníamos pruebas, pero me llegó información de que este hombre era bastante oscuro y tenía, eso es lo que me dijeron, estas son las palabras, no voy a decir quién fue, tenía agarrados los huevos a Calderón, así fueron las palabras. Entonces, pues no, lo dejaron ahí estar, y pues las consecuencias ya las hemos padecido, las seguimos padeciendo, cada vez peores, y pues ahora resulta que sí, que parece que sí, estaba enredado en este horror, ¿no? No solo en la estrategia, sino que parece que estaba vinculado con el otro lado, ¿no? Con el que decía combatir. Yo siempre recuerdo que fue muy reticente a esos diálogos, ¿no? Siempre fue muy poco empático con las víctimas, muy poco empático con el movimiento. Casi estaba en las mesas que tuvimos de diálogo, estaba casi a regañadientes allí, ¿no? Y esto pues nos da una clara muestra de lo que le decíamos, lo que propusimos en su momento al presidente López Obrador, la necesidad de una comisión de la verdad gigantesca en este país, con apoyo internacional y un mecanismo extraordinario de fiscalización, también con apoyo internacional. Esto pone a la luz pública que el enredo está muy metido dentro de las estructuras de los partidos, muy metido en los gobiernos anteriores y probablemente y seguramente muy metido en la estructura del mismo Estado que ahora administra Andrés Manuel López Obrador y de Morena, ¿no? Entonces el tema es muy complejo y hay que abordarlo en la dimensión que nos vuelve a revelar ahora la detención de Genaro García Luna. Si me permites, Javier Sicilia, lo que tú textualmente dijiste en 2011 es esto: tiene que empezarse a limpiar de arriba hacia abajo todos los cuerpos policíacos, porque los actos de corrupción se dan desde los jefes, del presidente Felipe Calderón hacia abajo, y entonces es necesario limpiar todo. Si sigue García Luna al frente de la seguridad pública del país, es un mal ejemplo. Sí, ya lo estábamos viendo desde entonces, no teníamos las pruebas, ¿no? Pero sí información que venía de adentro. Sí, inclusive, eso lo dijo López Obrador en respaldo a tu exigencia de que Genaro García Luna fuera removido como secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y ahora no se ha acreditado al 100% porque es parte de un juicio, pero desde entonces había señalamientos muy claros en contra de Genaro García Luna. Así es, muy claros, y además pues sí, como lo dijeron ahorita al inicio de esta conversación, pues fue uno de los artífices de este horror, ¿no? de esta guerra absurda que pues nos sigue costando mucho dolor, mucha muerte y cada vez mayor inseguridad, ¿no? Y en Morelos estamos delante de un estado ya de indefensión casi absoluta, ¿no? Los crímenes que suceden todos los días son inauditos, ¿no? ¿Es posible que exista un Genaro García Luna y que el presidente de México de ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa, no se haya enterado? No, yo creo que estaban enterados. Evidentemente, si no están enterados, mejor que agarren sus cosas y que se vayan, ¿no? Si son parte de su equipo, ellos lo llevaron ahí, ¿no? Si no saben quiénes eran o cómo se enredaron o dónde estaban parados, pues verdaderamente
pues estuvimos administrados por un loco, ¿no? Ujú. Sí, es decir, que lo tuvieran contra la pared es otra cosa, ¿no? Claro. Pero el que sabía tendría que haberlo sabido, ¿no? ¿Tú no dialogaste sobre García Luna en esa entrevista privada que tuviste tú solo con Felipe Calderón en Los Pinos? No hablamos del tema porque yo todavía no tenía la información, ¿no? Sí. La información me llegó ya en el proceso de la marcha, ¿no? Sí. Particularmente cuando llegamos a la UNAM. Ahí Sí. me llegó la información. Y esa frase que lo tenían Agarrado por los agarrado, huevos, es la frase textual. Sí, es una frase textual, o sea, y- no lo estoy y tiene toda la lógica, la pues. estoy diciendo tal y como me la dijeron, ¿no? Tiene agarrado a Felipe Calderón por los huevos, esa es la frase. Así es, se esa tiene fue la que frase. decir. ¿Y tú crees que sí fue así? ¿Fue y es así? No lo sé, yo no me atrevería, ¿no? A decirlo. Me llegó información interna, pero ahí pues las cosas que suceden allá adentro generalmente nadie las sabe, ¿no? Más que los íntimos, ¿no? Yo nomás doy testimonio de la información que me llegó y después de lo que oí cuando llegué al templete, porque yo venía cavilando, ¿no? Sí. Sobre si pedir la renuncia o no. Y en el momento en que me encuentro una víctima en el templete que le habían asesinado policías federales, bueno, policías de la Policía Federal precisamente, a uno de sus hijos, ya entré en un estado de indignación y fue cuando solté esa petición, ¿no? Genaro García Luna es acusado por narcotráfico, por lavado, pero no hay una acusación por genocidio, porque al final, pues gran parte de esta tragedia le corresponde a dos hombres, a Felipe Calderón y a él, a Genaro Sí. García Luna, pero no hay una acusación ni allá pues menos, pero tampoco aquí, Javier. No la hay, es que también nuestro sistema de justicia está podrido. Yo vuelvo a insistir, y ese fue uno de los acuerdos que habíamos tenido con el presidente López Obrador, Sí. fue esa comisión de la verdad y Sí. ese mecanismo de fiscalía extraordinario. De lo contrario, no podemos realmente entrar para saber la verdad, ¿no? Estos son mecanismos para saber la verdad y enfrentar frente a la luz de la verdad a quienes son responsables, en la medida en que son responsables ante la justicia, ¿no? Javier Sicilia. Muchísimas gracias por esta conversación para el auditorio de los periodistas aquí en la Octava. Seguramente vamos a seguir platicando porque en enero tú vas a encabezar una marcha hacia la Ciudad de México. Vamos a seguir en comunicación. Muy bien, Álvaro, muchas gracias por estar presentes, gracias Alejandro, gracias Encantado al auditorio, siempre. un gran abrazo. Gracias.